Bueno, bienvenidos a este episodio número 27 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética el día de hoy, julio 3 de julio del año 2025. Vamos a comenzar el día de hoy con un poema de el poeta colombiano León de Grave. Relato de Guillaume de Lorge. Yo, señor, soy acontista. Mi profesión es hacer disparos al aire. Todavía no habré descendido la primera nube, mas la delicia está en curvar el arco y en suponer la flecha donde la clava el ojo. Yo, señor, soy acontista. Azores y neblíes, gerifaltes, tagres, sacres, alcotanes, halcones, acudida la voz de la contista. Y enderecemos nuestras garras a la conquista de las nubes, volubles como los corazones y cual los corazones inmutables. Yo, señor, soy acontista. También he sido juglar en los mesones, revendedor de bulas, tañedor de laúd y tragador de fuego y engullidor de sables y bufón en las ferias. Damas de los castillos, acatar viéronme frutos de sembrada virtud, noches de bendición. Otras noches fueron bien miserables. Yo, señor, soy acontista. También me he entretenido en cosas serias. Conocí al asno de Buridán y al propio Buridán que estuvo en la Tour de Nel. Alguna vez fui con él, pero me devolví de la Poterna y vi ahorcar en Montfaucon a Messire Enguerrand de Marigny. Poco en letras leí, mas sí he bebido buenos vinos, paladeado vianda tierna y comido del mejor pan. Yo, señor, soy acontista. Mi profesión es hacer disparos al aire. Todavía no habré descendido de la primera nube. También soy jugador de dados y tengo mis ribetes de asesino. Presumo haber en lontana ocasión hurtádome de los vasos sagrados y ya no sé qué iglesia, abadía o convento. Creo que han sido mías varias esposas de Jesús, cuyos votos de castidad y su amor al esposo divino fueron plumas del viento y golondrinas migratorias que soltaron su vuelo desde la cruz. Azores y neblíes, erifaltes, tagres, sacres, alfaneques, halcones, acudid a la voz de la contista, y enderecemos nuestras garras y nuestros picos a la conquista de las nubes, volubles como los corazones y cual los corazones siempre iguales. Yo, señor, soy acontista. También resulto un poco lento y un mucho largo en mis relaciones. Juzgo que hay caso de fantasía en mi rapsodia, pero ni yo soy Tácito ni aquestos son anales. Tampoco he de cantar la palinodia ni de irrumpir en monótonos trenos. Yo, señor, soy acontista, nada más, nada menos. Y tengo sueño y tengo sed, señor, salud. Y abur, señor, abur. Y hasta otra vista. Bueno, y con ese poema del maestro León de Grave, el poeta colombiano, comenzamos este episodio. Carlos Velázquez Torres, ¿cómo está? ¿En qué lugar del mundo lo encontramos hoy, maestro? Aquí en Nueva York, en medio del calor de Queens. Sí, bueno, el tema del día son ¿de qué viven los poetas? ¿De qué viven los poetas? ¿Cuáles son, o sea, cómo hacen los poetas para vivir? Irene Santos López, ¿en qué lugar del mundo te encontramos hoy? Hola, hola, mi esquina rota, ¿cómo están? Estoy bien, continúo en Los Ángeles, California, acompañando a mi hija que me acaba de hacer abuela. Y me parece, saludos a todos, Mar, Carlos Velázquez, eh, me parece hermoso comenzar esta esquina rota con este maravilloso poema de León de Grave. Oh, es como, uy, se llena uno de deseo de seguir escribiendo, de seguir para adelante. Gracias, gracias por compartir este gran poema para comenzar esta nueva esquina rota. Y hablar de qué viven los poetas, ¿eh? Mar Russo, Marisa Russo, ¿en qué lugar del mundo te encontramos hoy? Hoy me encuentro en Nueva York, en Estás de casa. vuelta en Nueva York. Ya regresaste después del entierro de tu padre. Estás acá trabajando otra vez. Les agradezco muchísimo el especial que le hicieron. Y bueno, después cuando hablemos de anuncios, comentaré un poquito más. Pero Hermoso, Mar, perdón, hermoso lo que escribiste cuando dices, ya soy una burbuja. Her- Hermosísimo, hermosísimo. Me tocó el corazón. gracias, Irene. Don Ricardo era un hombre y será siendo un hombre muy querido. Gracias y gracias porque pues nuestra institución donde trabajamos todos le abrió las puertas y bueno, él fue muy feliz cuando vino a la conferencia de City College.
Y también cuando te recibí en Costa Rica, Irene. Ay, 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 inolvidable, inolvidable. Bueno, entonces, a ver, vámonos al tema de una vez de la hombre, ¿de qué viven los poetas? ¿De qué viven los poetas? Usted, primero, respuesta rápidamente. ¿Ustedes creen que los poetas pueden pagar sus cuentas con la poesía? Pues yo no creo, O sea, realmente habrá muy no, poco, no he habrá muy conocido poco, un solo poeta que sobreviva, que pueda pagar su exclusivamente, alquiler, que pueda pagar todas sus cosas con vendiendo poesía. Por- exclusivamente de la poesía, o de escribir poesía. exclusivamente la poesía. No, 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 ¿Qué no, dice no. Carlos? ¿Conoce a alguien que viva exclusivamente de escribir poemas? Porque ya vender los libros es un trabajo, es el vendedor de libros, Yo ¿sí? una vez intenté vender mis poemas y me sacaron corriendo con un machete. Entonces, no, y los libros todavía más difícil, ¿no? Pero sí he visto tal vez hay mayor posibilidad de que alguien recopile los poemas de otra persona y los venda, ¿no? Eso me hace acordar de Ah, Esteban Incapié en Colombia vendiendo un folletico muy bonito y se Y llamó León de Las Grave. Curiosidades con León de Grave y otros poetas, sí, claro, y se paraba en las escalinatas de la Javeriana y conseguía teléfonos de muchachas potenciales compradoras, señor. wow. Es que Esteban era un tipo muy Dos, guapo, ¿no? Era un tipo dos muy lugares, atractivo. hay dos lugares a los que he ido en Ujú. parques en que los poetas venden poemas escritos a mano y probablemente ganen mucho más que vendiendo El libros. libro completo. Sí. Sí, uno fue en la famosa plaza, el Parque de Miraflores, Ujú. en Perú, donde hay un redondel donde se encuentran los poetas siempre. Eso fue hace muchísimos años, 1900, qué sé yo, 98 más o menos, 99. Y el otro sitio fue el año pasado, hace 2 años, en la colonia Roma, en la plaza donde está la estatua del David de Miguel Ángel, la imitación. Apareció este poeta y vendía los poemas escritos en papel de cuaderno. Hay referencias literarias también a eso, ¿no? Pero yo he visto en algunas ferias que se sienta poetas a escribir versos. Y también recuerdo en Bogotá, en el centro de Bogotá, no recuerdo la calle, es un palacio, creo que era el Palacio del Marqués de San Jorge, que afuera se sentaban unos escribanos a ayudar a hacer declaraciones de renta y a escribir cartas de amor. Y las cobraban y la gente iba, pues, sobre todo para la gente campesina que venía, que no tenía acceso. Algunos eran analfabetas, no podían escribir. Esta gente les preguntaba las señas de la persona que iba a recibir la carta y escribían su carta de amor. Pero Sí. ahí hay una ilustración, ¿no? De uno Sí, de esos mira, mira. servicios, ¿no? Hay un hombre que está pidiéndole a un escribano que le escriba una carta de amor. Esos eran servicios, ¿no? Que se daban, Sí, 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 sí. ¿sí? Y que todavía se dan Mm, en algunos lugares, ¿no? La persona al recibir la carta también tenía que encontrar a otra persona que supiera leer la carta, porque a Ujú. veces ni el mm, que la enviaba ni el que la recibía sabían leer. Esa era parte, digamos, del, ¿sí? exacto. ¿Mm? Esos son esos servicios de escribanos. Pero, a ver, seamos francos aquí, ¿sí? Eso es prestar un servicio. Vivir de los derechos de autor de la poesía, prácticamente imposible. Incluso poetas bestsellers siempre tienen alguna otra profesión, tienen algún otro tipo de empleo. Eh, ¿qué profesiones, qué empleos has tenido tú, Mar Russo? ¿Mm? ¿Qué profesiones? ¿Qué profesiones? Pues ¿Qué has hecho para ahora ganarte la vida tú? siempre he trabajado en el mundo de la academia, así que Siempre fuiste maestra, no hiciste nada más, siempre he sido docente, exclusivamente. así que me he Nunca dedicado vendiste a eso y perfumes ni nada. después como poeta, como editora. Bueno, Irene Santos, ¿tú tuviste alguna profesión aparte de profesora? ¿Tuviste alguna otra manera de ganarte Pues, la vida? bueno, pues les cuento que yo, en realidad yo comencé a ganarme el pan cuando Ujú. llegué a los Estados Unidos.
vine aquí a los 28 años y aquí Mm, comencé a trabajar. Y recuerdo que en 1992 a finales me consiguieron un trabajito en mm, una imprenta donde mi trabajo era poner las páginas dentro del cover, ¿sí? la carátula. Sí, entonces yo me quedaba un poquito dormida muy temprano, comenzaba a las 5 de la mañana y de repente venía quien me consiguió el trabajo y me decía, hey, 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 si te duermes no te pagan. Y ahí duré un mes. Después, después en el 96 yo comencé de sustituta en una escuela y les daba clase. A veces me mandaban a los salones de clase donde estaban mis hijos. Entonces, yo todo lo que he hecho en mi vida es solamente enseñar. Bueno, pero ustedes, no han, Es- ustedes realmente, compañeras, realmente nunca han visto a un rebuscador. Carlos Velázquez Torres, otra vez, cuéntenos todas las actividades económicas que usted ha desempeñado en su vida. Uy, no, bueno, lo que más hice fue música, ¿no? Dando serenatas y tocando en Uh, clubes. En serenatas. Los clubes a las taguaras, eso no había distinción, donde estuviera el dinero he ido tocando en festivales también. Alguna vez fui, alguna vez fui operario de una máquina de plástico, eso sí, de inyección de plástico. ¿Qué más? Trabajé también con la Universidad Nacional como asistente. Trabajé de periodista en Carta Universitaria, en el periódico de la universidad. ¿Qué más hice? Trabajé también como en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, como esa gente que llenaba en los proyectos. Entonces me mandaban a todos los colegios de Bogotá a hacer encuestas de calidad de la educación y todo eso. Y como profesor de ortografía en una academia de secretariado. No, pues puedo seguir oh, ahí. has Y hecho de después, todo, Carlos. sí, sí, ya después llegué aquí a Estados Unidos, empecé a trabajar en la universidad y ya he sido profesor, básicamente, desde ahí. Bueno, pues el profesor Velázquez, cuando yo lo conocí, era serenatero, tocaba las maracas, ¿sí? En varios grupos de música llanera, popular, y se ganaba la vida. Incluso nos invitaba a todos a tomar cerveza gracias a su talento. Y ahora hablando de serenatas, bueno, ahora me entró una nostalgia porque yo me quedé todo el tiempo esperando que me dieran una serenata y cada vez que iban a dar serenatas a mi casa, ninguna fueron para mí. Todas eran para tus hermanas. Pues Sí. imagínate que yo estuve casada con un músico y nunca me dio una serenata, así que Pero bueno, entonces volvamos a ver, pasa mi confesión. Es probable que algunas de mis profesiones o de mis prácticas no aparezcan en esta lista, ¿ok? Mi primer trabajo, fue acompañando a una señora que vendía arepas. Se le había muerto su marido y se sentía muy sola. Entonces la señora hacía arepas y repartía arepas. Entonces le pidió a mamá que si me dejaba acompañarle, entonces yo iba de la mano de la señora. De ahí tomé fama de responsable y entonces mi mamá me ponía a cuidar la tiendita, tenía una tiendita, entonces yo atendía en la tienda, en la casa, mientras mi mamá se iba a cocinar, yo atendía en la tienda, vendía las cositas y se vendía las bolsas con leche y panes y café y cosas de esas. Luego vino una profesora que se llamaba Mariluz, cuando tenía 10 años, y me dijo, mira, es que acabo de tener un bebé, ¿será que tú me lo cuidas? Entonces, mi primer trabajo así oficialmente pagado, que me dieron dinero a mí, fue cuidando un bebé. Yo cuidé un niño, que hoy en día es un hombre grande, de 40 años. Em, Más adelante trabajé como Mickey Mouse. Era Mickey Mouse, mi padre y yo con mi hermano hicimos una máscara en imitación de Mickey Mouse de cartón piedra. Mi papá era fotógrafo de compromisos y entonces nos disfrazábamos de Mickey Mouse, íbamos por los barrios pobres de Bogotá golpeando en las puertas para que los niños se tomaran fotos con nosotros. Yo también era el mensajero, también ayudaba a mi papá a tomar fotos en los bautizos, en los bautizos, en los matrimonios. Le ayudaba pues con esa parte. También con mi hermano fuimos vendedores ambulantes. Yo vendía globos, vendíamos globos, imagínate, vendíamos aire.
¿sí? Porque ¿qué es un globo? Inflábamos los globos de aire, así aire y los poníamos en un palito y, ¿Sabes y- qué? El Chavo del y- Ocho y Don Ramón también vendían globos. Sí. exactamente. ¿Por qué cree que me interesa tanto esa historia? Fui ayudante de mecánico, yo estudié mecánica automotriz, fui ayudante lavada tuercas en un taller mecánico. También trabajé en el parqueadero del Boulevard Niza, ya subía y bajaba la talanquera, Ah, la palanca para que los coches subieran, entraran, y salieran. Y, pero, pero qué diré. Pero no, sigamos no, que ahora, la... no, que ahora, perdón que te interrumpa, pero es que ahora con todos estos recuerdos que estamos haciendo, Ujú, Yo yo también. podría decir, me llegó a la mente ujú. que cuando yo comencé la universidad en la capital de República Dominicana, pues recuerdo ahora que mis papás solamente tuvieron que pagar 2 semestres de la universidad, que para ese tiempo era difícil para nosotros, pero era súper barato, pero no para nosotros. Pero cuando yo comencé a escribir, pues entonces yo, cuando fui al taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma, pues Mm, ahí cuando me dieron el visto bueno para continuar y ser integrante del taller, comenzaron a darme un cheque todos los meses de 60 pesos. Gracias a Mateo Morrison. Y Gracias después a me lo Mateo subieron a Morrison. 80 y ahí mi Por- vida cambió mucho. claro, pero te dan el cheque por hacer parte del taller de poesía que fundó el Mateo maestro Morris. Mateo Morrison. ¿Sí? Aquí tendremos que entrar en una discusión Yo académica y si tendría... eso es, espera, eso es trabajo o mecenazgo. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, Ay, sí. sí, Ahí tenemos que vamos a empezar pensarlo. porque, ok, bueno, van a decir, pero este está de luto y ya empieza con su, porque también están los poetas que son, que son becarios, ¿no? Hay ¿Becario de poetas quién? becarios, o sea, poetas que viven pues del sueldo de sus parejas, ¿no? Entonces Oh, hay poetas El becarios que pecunio sus familiar. parejas están muy orgullosos de tener parejas poetas y pues tienen la beca de su, eso es de su cierto. Hemos compañero, conocido ¿eh? Oh, varios casos de poetas, Bien. hombres que son muy guapos, muy atractivos, muy grandes poetas, que tienen parejas, a veces hombres, a veces mujeres, tienen Sí, parejas Sí. que los dos. mantienen, ¿no? Poetas que viven de sus parejas, esos hay. ¿Usted conoce alguno, Carlos? Y no Mira solo la cara poetas, de escritores pícaro, también. bueno, yo no la conozco a cara de nadie pícaro que así. tiene No, Carlos. sí, sí, conozco varios. Lo que pasa es que, Yo quiero ser uno, dice. sí, claro, ¿dónde se pasa la hoja de vida? Hay poetas becadas también, hay mujeres Sí, también Hay que están mujeres casadas becadas. con un hombre muy solvente por alguna razón sí, y sí, entonces sí, sí. ellas se nota que viajan. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Una vez María Dolores Guadarrama me dijo a mí que su esposo la apoyaba en todo y ella podía dedicarse a la poesía porque su esposo le daba un gran apoyo en eso. La poesía Ah, mexicana, ¿sí la conoce? La, sí, la con- conozco, yo la la conozco. conocí en Puerto Rico tal vez. Y sí, ella me dijo, ella de viva voz me dijo, sí, mi esposo me apoya, por eso es que yo puedo hacer esto. Pero hacerlo de manera profesional, es decir, entregar el cuerpo de uno a cambio de que lo mantengan para poderse dedicar a escribir poesía, debe ser una situación muy difícil, ¿no? A O sea, ver, es que hay que y- ver la diferencia. Si es el pecunio familiar, que es esa sociedad conyugal que por un lado aporta economía y por el otro por lado aporta bienes al saber humano, es así, ¿no? Pero la otra cosa es cambiar comida por favores. Esa ya es otra cosa, ¿no? y viajan mucho esos poetas becados, ¿no? Mar. Sé que Sí. sí. Se ven en muchos, se ven por todos los festivales. ¿Sí? Pero yo ahora estoy tratando de recordar algunos, pero no me llega no me llega. Bueno, ellos y ellas saben quiénes son. Sí, ¿Cierto? sí, sí. Ellos saben perfectamente quiénes son los que viajan con las millas de la esposa. O Ah, del no, es que mi esposo, esposa es o del esposo. ejecutiva, mi esposa es ejecutiva, entonces yo viajo por todo el mundo con las millas de la esposa. Y está bien, eso es ser, pues, Y feliz, y qué felicidad que lo puedan hacer. claro Qué que sí, felicidad. aquí no nos morimos de la envidia, no, no, para nada. No, Aquí no, está muy Oh, bien. no, para También lo nada. lo felicitamos, lo hay poetas felicitamos. que viven de otros poetas, ¿no? Poetas que viven pidiendo prestado, ¿no? ¿Mm? ¿Eh?
Hay poetas que son el peaje, ¿te acuerdas del peaje en la 45 en Bogotá? Ujú. Ajá. Siempre hay un poeta que está pidiendo dinero prestado y sabe dónde están los demás poetas para solicitar empujones económicos. A veces empujones etílicos. Bueno, pero hablando Pero, también de otras profesiones, por ejemplo, León de Greiff era funcionario de los ferrocarriles nacionales, ¿no? O sea, él tenía un trabajo de oficina. El poeta mexicano Álvaro Baltasar Chanona es médico, ¿sí? Sí, es cirujano. ujú. Y hay otras profesiones, ¿no? Hay poetas que se dedican a la ingeniería también, ¿no? Otros que son abogados. Muchos son abogados también, ¿no? Muchos son abogados, sí. Ujú. Médicos. Médicos. Hay muchos poetas Godreau médicos. de Wind ¿cómo se llama? Sí, Eduardo Godreau de sí, Wind, otro de Win, sí, dominicano. es cirujano, ¿no? Ujú. Lo tuve en el Rizoma Literario y dijo él que era un homo erótico, Ah, que escribe poesía erótica, sí, ajá. homo erótico, dijo. ¿Qué otras profesiones de poetas se reconocen? Profesiones, oficios. Mario Rivero, el poeta colombiano, fue cantador de tangos, ¿no? Y tú decías que también era cirquero. Sí, sí, Mario Rivero era famoso porque además era marchand de arte, crítico de Cirquero, arte. sí, sí, era Él crítico de arte. parecía el protagonista de León, del poema León de Greiff, tragador de espadas. Sí, sí. Ujú. Bueno, no es cierto que tragaba espadas Mario Rivero, pero era una persona, Mario Camaño en realidad era su nombre, ¿no? Su seudónimo era Mario Rivero. Camaño era un tipo brillante, representante de la picaresca y de toda esa generación de poetas que revolucionó la lengua y revolucionó el ámbito cultural en Colombia, ¿no? Y Mario era autodidacta, tenía una educación muy, muy, muy fina que se había dado a él mismo precisamente en esto, ¿no? Y como bailador de tango, eh, como cirquero, como crítico de arte. Bien, ¿Qué otras profesiones hay? Varios y varias poetas son psicólogas, psicólogos, exacto, eso iba a María, decir. como Marianela Medrano, Karina Rieke. em, Carmen Larrazábal. Ajá, exacto. Y Cari Cerda es una poeta polifacética, no Sí, sí. solamente es poeta, es Fotógrafa. artista, fotógrafa, pero también se dedica, da ¿cómo se llama? Cuando hacen con el arte, da terapias, Así como, sí, Oh, terapia artística, arte terapia terapia. artística ella da, sí. sí, Bueno, sí, sí. Marianela Medrano hacía la terapia poética, ¿no? Terapia poética. Terapia Sí. Sí. poética. Sí, Ujú. bueno, ok, los que se dedican a la salud mental, ¿qué más? ¿Qué otro Eh, tipo ah, de eh, poetas hay? Carmen Rojas Larrazábal, ella trabaja con niños, es una terapeuta infantil. José Acosta es agrónomo, si no me equivoco. Osiris Mosquea estudió contabilidad. Tenemos que escribir contabilidad. Este, Ujú. Pero pues nosotros hace unos meses, en mayo, le preguntamos a las personas, ¿no? ¿Conoces poetas que practiquen profesiones que no estén ligadas a la literatura? Te agradecemos los comentarios. Hoy en inbox tuvimos 156 comentarios en ese post. Ajá. Y, y bueno, muchísimos, ¿no? Había gente que nos decía lo contrario, decía, no, lo que hay que ver es de qué viven, ¿no? Hey, Georgina Largi nos dice, todos es profesora, es terapeuta física, ¿sí? Mm. Wallace Stevens era CEO y William Carlos Williams era médico, nos dice Diego Moldes. Sí, pero sí. chicos, Niurka Hernández, Gustavo dime, Tizoco. Hurtado Tizoco es médico neonatólogo. Exacto. Es médico Sí. neonatólogo, el poeta argentino, sí, Ujú. el blog de mis poetas Mira contemporáneos. la respuesta de Alexis Díaz Pimienta. Siempre ha Sí, sido repentista. Ajá. sí, Ah, sí, aquí. Muy bien. dentista, sí. Sí, es un virtuoso, ¿no? Alexis. Niurka nos dice que ella es arquitecta, ¿no? Y Denise Español es arquitecta también, ¿sí? Marisol Bojorquez Godoy dice que es ingeniera, ¿sí? Y que algunos de sus poemas mezclan el tema, ¿sí? Ujú. Eh, mm,
Mira, Rosy Emily Lima nos dice que ahora está trabajando en un banco binacional para el desarrollo sostenible. Ella que ha dejado la academia se ha pasado ahora a trabajar en el desarrollo sostenible. Mira, ahí está. César Sánchez Veras nos dice Es es abogado, notario, abogado, sí. ¿sí? Miguel Hernández era pastor de cabras, ¿sí? Pastor, sí. Sí, hay muchos, ¿no? Eh, dice Guido Ernesto Cabrerizo, dice que hay meseros por miles, lustrabotas. Bueno, estamos hablando de María Amparo Amaya, nuestra amiga, la poeta lustrabotas en Colombia, poeta queridísima, extraordinaria. Eh, Pamela nos dice que se dedica a la arquitectura. Eh, Ana Rosa Bustamante nos habla que fue secretaria bilingüe. La, eh, María Clara González, cuando yo la conocí, la poeta María Clara González, que después se dedicó a la vida académica, y escribió un libro importantísimo sobre las mujeres poetas de la generación del 27. Ujú. Sí, yo a María Clara, ella trabajaba como secretaria ejecutiva en la Shell, ¿no? En una compañía de petróleos. Sandra Leonor Rodríguez nos dice que ella es psicóloga, psicoterapeuta, ¿sí? Eh, Wallace Stevens nos dice que trabajó en seguros. A ver, ¿qué más? Eh, Sebastián Miranda Brenes de Costa Rica, Ujú. que hizo el Masters en La Salle con mi papá, trabaja todo lo que es desarrollo sostenible y ahora está dando cursos de sostenibilidad y es fundador de Ambiente Fractal. Así Ma- que es un que trabaja con todo lo que es ecopoesía. Y Daniel Baruch Espinal es sacerdote. Ah, Padre, y Berman Banks también Y es Bernard Bash, sacerdota. sí. Sí. mira, y Ricardo Vaca nos recuerda aquí que, pues, lo que ustedes dicen, hay psiquiatras como Ulises Córdoba, psicólogos como Ricardo Vaca, Marcia Gómez Coello es médico y novelista, Luz Estela Mejía, escritora, bióloga, oceanográfica, Jorge Fernando Piña, Salmerón, escritor, Jorge Piña es psiquiatra, ¿sí? psiquiatra. Rosy Eh, Pérez dice que es el laboratorista. Sí. Dionisio Mungía nos dice vago profesional, ¿funciona? Bueno, Dionisio, vamos, ¿qué le Julio, dijeron? Sí, claro que funciona, ¿sí? Julio Cortázar era traductor, ¿no? Traductor, sí, Sí. bueno. Lourdes Vázquez, puertorriqueña, Isabel Espinal, eso, bibliotecarias. Ah, y Jacqueline Lowery, que trabaja en la Fundación Habitat y trabaja con todo lo que es eh, el Vivienda de vivienda. acceso para bajos ingresos, ¿no? Y Claro, por pero todo el mundo está. Nicanor Sí. Parra era matemático, ¿sí? Manuel Jogar Glacho era comerciante, Aida Amador era cosmetóloga, Pastor Meisonet Pablo Meisonet era pastor evangélico. Ujú. eh, bueno, Muchos, Gianni muchos Antigua nos poetas recuerda de la... Que Iselin Montaz, el poeta dominicano, es director de seguridad Ujú. en Dartmouth College, ¿sí? Y baila tango, Y bailador de tango, sí, sí, sí. bailador de tango. Y Sí. Claribel Díaz, psicóloga también. Mira, Mario Oh, y Luis Tresteles, Laro Rodríguez es científico ambiental. Exacto. sí. Nuestro Trabajo Luis social, Laro. Miriam Damaris Maldonado, sí, mira. Sí. ¿Sabe Eh, Víctor que Luna en poetas... Culiacán trabaja como herrero, ¿sí? Darío Jaramillo Agudelo trabajó muchos años en el Banco de la República, que era abogado y economista de la Javeriana. Ahí está Darío Jaramillo, Ujú. ¿sí? Algunos poetas tienen la suerte de poder ser contratados por el Estado y vivir de eso por muchos años. Mira, aquí hay alguien, Odilón Buenrostro, dice que es maestro de educación física, ¿sí? Y así es que vamos viendo, ¿sí? José María Ah, Sonta, que es abogado. y Ángela Hernández, ingeniera química. Y William Pérez William Vega, es Pérez maestro de Vega. matemáticas. Mira, está William Pérez. Saludos, William. ¿Sí? Clara Lecuona Wow. Varela es profesora de física. Carolina Zamudio, que es periodista. Es Ujú. periodista, sí. Sí. Alberto Mira, Quero, profesor de inglés, francés y español para extranjeros. y luego Y telefonista, ¿sí? Ah, telefonista. y nuestro querido Alfredo Pérez Alencar, que es abogado, pero es profesor en la De derecho, Universidad ¿no? de La Salle de abogacía. Y Zaida Corniel, periodista y actriz. Y mira, y Clara Elena es directora de una escuela para niños migrantes. Mira, Ay, ese trabajo sí, es muy interesante. es un trabajo tan hermoso el que tiene Sí. ella. Paola Cantero es librera artesana, ¿sí?
Gualberto Vázquez Pagán, béisbol, director de ligas de béisbol, mira, ¿sí? Ujú. Factor del programa de cooperación de desastres, ¿sí? Nuestro Dice querido Randall Roque dice, pues todos, si no, ¿cómo comemos? ¿Sí? ¿Sí? no, Randall Roque trabaja, sí, es abogado, pero también trabaja ay, no me acuerdo ahora, pero tiene un trabajo sí público, Ujú. sí. Mira, y Iván Pineda trabaja pintando casas, edificios, negocios, ¿sí? Jimmy Valdés. Jimmy Valdés, ¿sí? Mira, él trabaja en curaduría de arte, ¿no? Y también está Jimmy Transporte de Valdés, arte, pintor, transporte. pintor, pintor ¿sí? y es constructor. Arturo Naranjo vende confites, ¿sí? Ujú. Arturo Naranjo vende confites, mira que sí. Y aquí nos dice Hernando Guerra, la pregunta debe ser si conocen poetas que vivan de la poesía. Bueno, pues, Ajá. ese es, Ay, una, sí, ese ¿Qué es un puede ser de la argumento, ¿no? poesía? Mónica Lucía, ella, Beltrán. Beltrán trabaja en eso, ¿no? Pues no, en cosas relacionadas con la poesía. Yo sé que ella hace muchos talleres ella es profesora también, pero también hace muchos talleres de poesía y trabaja con Ujú. la alcaldía tal vez, ¿no? La alcaldía. chicos, les cuento, había una época que a mí me encantaba hacer manualidades, entonces hacía todos los recuerdos de las bodas de mis amigas, los míos, de todas las bodas. Entonces yo decía, ay, qué lindo hacer esto como algo permanente, ¿no? Tenerlo como un trabajito, ¿no? Hasta que me di cuenta de que todas las bodas a las que le había hecho recuerdos, todos se divorciaron. Entonces ahí No, dije, no, tú lo la que hacías única boda, sí. eran maleficios, Mira, aquí hablan, mira, Adán Echeverría es investigador en el área de ciencias, es profesor. Mira, Freddy Roncalla nos dice, vendedor ambulante, ñoca, era vendedor ambulante, ¿sí? Y Rosy Pérez nos recuerda que es laboratista clínico, 27 años de servicio, Ahorita ¿sí? se lo mencioné a ella. Sí, exactamente lo que decía. Maciel Álvarez, que se dedica a las constelaciones familiares. Es una Mm. experta en ese campo. Sí, Lilia Gutiérrez Riveros estudió biología y química. Ah, sí. Ujú. Sí, sí, Ella sí, dicta sí. libros de texto para colegios en biología, ¿no? Sí, y química, sí, sí, es cierto. Caro Castro, que es tarotista, pero de las buenas, buenas. Sí. Sí. Mira, aquí está José Ernesto Hernández nos dice, bibliotecario asistente de la Universidad de Puerto Rico, anteriormente empleado de almacén, fast food, comida rápida y técnico dispensario en la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico. Uy, qué Sí, diversificación. artes plásticas, floristería, ¿qué más tenemos? A ver, sí. O sea que Mira, todos estos David comentarios nos Montero dicen. Figueroa trabaja de peón en una finca de Uganda, dice aquí. Sí. Y dice Mario Mator, poeta, dice, prácticamente el 100% de los poetas tienen un grado en alguna profesión que no está ligada con su expresión literaria, ya que para ser poeta no se requiere de título alguno ni enseñanza previa, inspiración, es un don, es un regalo cósmico que dura las fracciones de segundos mientras escribe el mensaje poético Pero, del poema. pregunta, Dime. pregunta. Balán Rodríguez, Balán Oh, Rodrigo. Balán está Rodrigo vive de la poesía, creo. no, Balán Rodrigo tiene un trabajo, creo que algo relacionado con la informática, con la. Ok, Y claro, él ok. ha tenido muchos trabajos, ¿no? Sí. Lo- Bernán Rodrigo tiene un trabajo tan relacionado con todo lo que es el mundo de Internet que ni siquiera quiere tener una cuenta de Facebook, ni No, de no, WhatsApp, no, de Instagram, no tiene nada, no tiene nada. nada. Sabe Y- tanto, sabe que te pueden entrar por todos los lados y Ujú. él no tiene No nada. vas a encontrar, Vas a creo que encontrar, a Balán lo vas a encontrar a través de su de esposa, su esposa Itzel. nada más. Ujú. pues, Incluso creo que ha viajado, que viaja sin teléfono. No sé ahora, pero anteriormente viajaba hasta sin teléfono. No, ahora sí viaja con teléfono, ahora, pero no tiene WhatsApp. Ah, no tiene habrá WhatsApp. poetas militares que tengan algún rango militar, que estén en el vivos, o sea, Ah, porque en la época de Garcilaso, pues las armas eran una de las profesiones de la poesía, las armas y las letras no estaban peleadas, ¿no? Pero hoy en día habrá algún poeta que sea militar, ¿Habrá alguno? ¿eh? No sé. habrá algún.
A ver, Que nos, Jalil de- Raizuni, que nos dejen saber. el poeta y traductor marroquí, el gran poeta y traductor marroquí, Jalil Raizuni trabaja como mediador cultural en casas para niños migrantes que están no acompañados y vienen de países árabes. Entonces él es el mediador cultural. Hay allí una profesión, una práctica. ¿Qué otro trabajo hay? Pues Ay, religiosos, religioso, sí, 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 Juan Matos. ¿Sí? ah, Juan Matos. Juan Matos, sí. Sí. ¿Habrá poetas bartenders? ¿Poetas claro, cantineros? Ah, sí, claro, claro que sí. ¿Habrá poetas criminales? ¿Ladrones de bancos? De los que, ¿sí? bueno, pues posiblemente. ¿Algún otro? Y con relación a a los poetas militares, hay muchos poetas que están, ok, del lado del establecimiento, pero muchos del lado de la resistencia o de los movimientos insurreccionales. A ver, estoy De viendo toda aquí. la generación del 27 estaba metida en política, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué dice Aquí Mar? está, aquí está Adriana Hoyos, que es productora ejecutiva. Ah, Sí. Sí, hay muchas profesiones. Por ahí alguien nos había hablado de alguien que se dedicaba a exterminar pestes, ¿no? Cucarachas, ratones, sí, ese tipo Uy, qué montón de información para, qué montón de wow. metáforas, imágenes que pueda tener para poemas. Mm. Sí, ¿habrá algún poeta piloto? Poeta Eh, piloto. claro, el chileno Amado Láscar. Amado Lascar, Amado claro. Amado Lascar, Lascar, claro que sí, 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 es sí, piloto. sí. Amado Lascar es piloto, mira qué Ujú, interesante. sí, Y sí, sí. otra persona que tenemos en nuestra lista, ¿no? Poetas conocidos, ¿no? Ujú. Qué A interesante. este Martín Tonalmeyol, que es un experto en poesía, en lenguas mexicanas, como le llaman ellos, trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Mm. Bueno, Sí. la poesía es un trabajo, pero no necesariamente es un empleo, ¿sí? Y entonces, aunque escribir poemas requiere un nivel de trabajo, es decir, de transformación de la realidad material en otra cosa, la construcción del poema, lo que está claro es que todos necesitamos empleos o formas de ganarnos la vida. Dime, Irene. A mí me ha dado la idea de un día de esto a imprimir por lo menos un poema y ponerme en una esquina a ver si lo vendo, aunque sea a $1. Así que Un poema si por, vendo 50 al día, ¿cuánto sería al mes? Mm. Irene, yo creo que te iría mejor con un poema por un abrazo. Ok. Hemos hablado de los que se Ujú. dedican a la religión, que son pastores, que son sacerdotes. Mujica, Hugo Mujica ¿Es no da misa. sacerdote el padre Mujica? Claro que sí. Entonces ahí está Hugo. Hugo es un padre que es muy reservado. Yo me imagino que ir a una misa de él debe ser rápida porque él es muy reservado con sus palabras O y sea que debe no se ser una extiende misa bastante cortita. no se extiende explicando el evangelio. entonces No, ahí es está. que él cree que él dice que no hay que, cuando se dicen las cosas, se dicen con precisión, con claridad y precisión, no necesitas gastar más tiempo. Tenemos un par de noticias que queremos compartir. Mar, cuéntanos de esta noticia. Bueno, la prestigiosa poeta mexicana Coral Bracho ha recibido el premio García Lorca. Estamos Ujú. muy contentos y lo celebramos aquí en la esquina rota. Sí, es Así. una gran noticia. Bueno, y además que lo recibe, ¿sí? Junto a otros poetas que ya lo han recibido antes, como Rafael Guillén, Rafael Cadena, Sida Vitali, Peregrín Ferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Yolanda Patín, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita y Circe Maya, entre otras Que cosas, ¿no? También estuvo Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela,
Sí, es impresionante, ¿no? Tomás Seco. Constelación total poética del nuevo canon latinoamericano. Y es impresionante. Así que hay una, Ujú. el García Lorca es un gran premio. También tenemos la noticia de que le dan a David Anuar el premio iberoamericano de poesía Minerva Margarita Villarreal Interesante. 2025 con el poemario Niño Alien o varias formas de la infancia, que recibió el premio entre 548 obras participantes. Es una, Ujú. Excelente poeta, el que saludamos tuve el gusto de conocer a través de la revista de Nueva York Poetry Review. Él trabajó como colaborador y nos enviaba unas traducciones espectaculares. También es traductor. Saludamos a David Anuar y lo felicitamos por este premio. Y una noticia reciente, y es que nos enteramos ayer de que la Academia Norteamericana de la Lengua ha entregado el premio Enrique Anderson Inver, que es el premio nacional de la Academia Norteamericana de la Lengua, a la escritora y poeta mexicana Carmen Bullosa y al educador venezolano Fernando Reimers. El profesor Reimers está en Harvard, la profesora y la poeta Carmen Bullosa trabaja con nosotros en The City University of New York, es profesora en Macaulay Honors College. Los jurados, pues, destacadísimos colegas, y se unen estos nombres a otras personas que lo han recibido antes, ¿no? Como Elías Rivers, como Nicolás Canelos, como la profesora Rolena Adorno, como Roberto González Echeverría, Janina Braschi, ¿sí? Y entre otras personas, ¿no? Hace un par de años se lo dieron a Miguel Ángel Zapata, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y esa es y los jurados, ¿no? Se destacan entre los jurados Harry Belevan, embajador, McBride, la profesora distinguida Raquel Chan Rodríguez, Mi Marta Ana maestra. Diz, la poeta, ya también profesora emérita, Priscila Gac Árticas, nuestra amiga, eh, Ujú. eh, Porfirio Rodríguez, Graciela Tomasini y José L. Vargas Vila. Esa es la conformación del jurado. Y con eso, entonces, pues cerramos este episodio número 27 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. Nosotros no nos ganamos la vida haciendo este podcast, pero, No. pero sí es un trabajo. ¿Sí? Sí. Le agradecemos a todas las personas que vean este podcast. Si usted llegó hasta este momento, que haga dos cosas. Una, le haga like al podcast. Dos, es decir, se suscriba a nuestro podcast. Y dos, que nos escriba un comentario y nos explique qué profesiones ha practicado usted. Hasta la próxima semana para el siguiente capítulo de La Esquina Rota. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Bye, bye, bye. Nos vemos. Gracias, gracias por todos sus saludos, gracias por todas sus muestras de cariño en esta semana que ha sido muy difícil para mí y para mi familia. Los quiero con todo el alma. Gracias por todo. Gracias por ser nuestra familia aquí en La Esquina Rota.